Buenos días. Informarles a nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas. Ayer tuvimos una serie de actividades que nos permita avanzar y visibilizar el conflicto. Tuvimos una reunión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entregamos un documento al presidente de la Corte y a los 10 ministros más en relación a todos los obstáculos procesales que hemos sido objeto en los juicios que se llevan tanto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como en el juicio que se lleva del amparo directo del segundo tribunal colegiado en materia laboral. El día de mañana van los abogados nuevamente a este segundo tribunal a darle seguimiento a nuestras propias demandas. Lo cierto es que este gobierno, que es incapaz de resolver no nada más el problema del SB, sino muchos problemas que están en nuestro país, prácticamente se insiste por parte de ellos que hay que quitar los plantones de aquí de la Comisión Federal de Electricidad. Y fuimos categóricos en decir que no. Ya está la intervención del jefe de gobierno de la Ciudad de México y la reunión con el secretario de Gobernación va a ser mañana, compañeros. Será mañana, por lo que hay que mantener la presencia nuestra firme, hacer un perifoneo con lo que tenemos aquí y presencia en las propias esquinas para decirles a estos esquiroles de la CFE que se tienen que largar de nuestra zona, compañeras y compañeros. Decirles a estos esquiroles que encabeza el director Vivanco, anda enfermo, lo operaron de la cabeza de un tumor. Va a quedar peor que a su madre. A su mamá también. Que lo cierto es que hay toda una opacidad, toda una corrupción del gobierno de Felipe Calderón de querer privatizar el sector eléctrico. Esta semana, allá en Japón, están festejando porque la CFE les dio un contrato para una planta de ciclo combinado en el norte de nuestro país. Y dicen allá, ya empezamos a hacer nuevamente negocios en México, y quien termina pagando estas plantas de ciclo combinado es el pueblo de México. Es todo el endeudamiento a estas empresas públicas. Esta empresa de clase mundial debe 630,000 millones de pesos. Si ustedes observaron el día de ayer el artículo que se publicó en La Jornada en temas financieros, cómo el gasto corriente ha incrementado. Es increíble de este gobierno que por un lado tiene un conflicto social por el despido injustificado de miles de trabajadores que fuimos echados a la calle con el ejército, pensando ellos que nos íbamos a doblegar muy rápido, que todos íbamos a ir corriendo a cobrar las migajas del gobierno, las liquidaciones, y que iba a poder terminar Calderón en paz, diciendo que pudo acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero hoy es una muestra muy clara de que la estrategia de Felipe Calderón de extinguir al sindicato le fracasó. Le fracasó porque somos 16,599 trabajadores que no hemos aceptado la liquidación. Y a estas alturas, compañeros, ¿alguien estaría pensando en ir a cobrar la liquidación? ¡No! Que lo escuchen estos traidores vendepatrias de la CFE. El sindicato va a continuar en nuestra lucha hasta recuperar nuestra fuente de trabajo. ¡Duro! Y aquí están, ahora sí les preocupan al gobierno porque también están preocupados. No crean que no se preocupan. Aquí en este edificio trabajan casi 5,000 que nos andan buscando a dónde acomodarlos, y algunos ya les dijeron que se presenten hasta el día 16 de marzo. Porque también aquí lo que se observa es que van a iniciar ya con despidos por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Ya fueron observados. Imagínense, dicen que no tienen recursos y contrataron más servidores públicos, un 17%, 12% de empleados y 9% de obreros.
y por otro lado tienen un conflicto social. También es cierto que hoy hay un descontento de todo el pueblo de México sobre los altos costos de las tarifas eléctricas. Aunque no lo dicen en la televisión, pero el descontento acá abajo está creciendo, compañeros. Hemos preparado, ayer procesamos una información que nos va a permitir ubicar a 2 años, 4 meses del conflicto, qué es lo que está pensando o qué piensan los ciudadanos derivado del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Mandamos a hacer un análisis, una encuesta con una empresa profesional que va a permitir decir que a 2 años, 4 meses los usuarios dicen que el servicio estaba mejor con luz y fuerza del centro, compañeros, a 2 años, 4 meses. Ellos quisieron diseñar una estrategia de una empresa corporativa, por eso rápido se pusieron a abrir centros de atención a los usuarios, a poner gente de traje, de decanes, ofrecerles agüita y café. Dicen los usuarios, sí nos atienden amablemente, pero no nos dan respuesta de los altos cobros de las tarifas eléctricas y tampoco dan respuesta a las fallas del suministro de energía eléctrica, que hay casos que llevan hasta 1 año sin que haya una respuesta. Y les contestan en 071 call center del interior de la República. Dice un usuario, me contestan desde Puebla cuando soy del Distrito Federal. Y toda empresa de clase mundial, a 2 años, 4 meses, no ha podido y no va a poder, compañeros, porque los electricistas no nos hicimos de la noche a la mañana. Es todo un proceso de conocimiento sobre la electricidad de una zona tan compleja como es la zona central del país. Por eso le andan rompiendo por todos lados, metiendo equipos que no cumplen con la normatividad, haciendo negocio las empresas contratistas, y al final cuando se les pregunta a los usuarios que si estuvieron de acuerdo, están de acuerdo con el despido de 44,000 trabajadores por ilegal decreto, por lo menos un 75% de los encuestados dijeron que fue injusto, que fue una injusticia, que lo hizo Calderón para violar los derechos laborales de los trabajadores y que lo hizo también para permitir la entrada de empresas privadas al sector eléctrico. Cuando se le pregunta a los usuarios, porque se hizo un muestreo en toda la zona de atención de luz y fuerza, que si están de acuerdo a que regresemos a trabajar todos los trabajadores que no nos hemos liquidado, y ahí casi el 80% de los encuestados dijeron que están de acuerdo a que regresemos a hacer nuestras labores para mejorar el suministro de energía eléctrica en la zona central del país, compañeras y compañeros. ¡Es el trabajo! Y ese es el trabajo que hemos venido desarrollando. A 2 años, 4 meses, la empresa de clase mundial ha querido convencer a los mexicanos con miles de millones de pesos de publicidad, diciendo que es una empresa de clase mundial. Y solamente es una empresa de corrupción internacional, y esa corrupción inició desde la época de los priistas. Alfredo Elías Ayú lo puso Alfredo del Mazo, el tío de Peña Nieto, aquí en esta paraestatal. Y de ahí para acá, esta empresa ha sido la caja grande del gobierno en turno. Primero Alfredo Elías Ayú, con 3 gobiernos, con el gobierno de Zedillo, con el gobierno de Vicente Fox, hoy con el gobierno de Calderón, saqueando del erario público miles de millones de dólares. Entonces los trabajadores de la CFE, del SUTER, creen que el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas era porque le caíamos mal a Calderón. El golpe al ESME y a Luz y Fuerza es porque la intención que tiene el gobierno es de privatizar la industria eléctrica. Y para privatizar la industria eléctrica, el obstáculo central son las empresas públicas.
Toda su ambición del gobierno de Estados Unidos con otros gobiernos es la integración energética del continente en electricidad y en gas. Y hay que poner a presidentes sumisos y traidores a la patria, como Salinas, como Zedillo, como Vicente Fox y Calderón, y hoy quieren poner a Josefina Vázquez Mota, que siga los mismos intereses, o a Peña Nieto, que sigan los mismos lineamientos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, a costa de acabar con los derechos y las conquistas de la clase trabajadora. Por eso, compañeros, hoy con este muestreo que se hizo, con un análisis muy profesional, lo vamos a presentar con los propios representantes y lo vamos a bajar a cada una de las gerencias que permita ubicar el momento en el que estamos para poder diseñar la estrategia de lucha que sigue. Lo cierto es que dicen los usuarios también que hay que continuar con la lucha para hacer valer la legalidad y el Estado de Derecho del país. Dicen los usuarios cuando se les pregunta de qué formas el sindicato debe de continuar en la lucha para poder alcanzar la victoria. Los usuarios dicen, tienen que continuar defendiendo sus derechos en los tribunales, tienen que impulsar una parte menor, dice, es la creación de un nuevo organismo en la zona central del país, y la gran mayoría dice tienen que alcanzar la sustitución patronal, a efecto que sean reinstalados todos en la Comisión Federal de Electricidad. Cuando se les pregunta sobre las acciones que hemos hecho de marchas y plantones, hay una gran parte de los usuarios y del pueblo de México dicen que eso afecta a terceros y que mejor hay que juntarse con otros sindicatos a efecto de hacer presión a estos gobiernos que respeten los derechos laborales. Todos estos escenarios ayer los estuvimos procesando porque vamos a podérselos presentar en estos días, que permita ubicar que 2 años, 4 meses, Felipe Calderón tomó una decisión valiente pero no inteligente. Lo hizo al calor de las copas, con sus cuates, para colgarse en la medalla a partir de que no ha dado resultados en el país. Recuerden que llegó engañando a los mexicanos que iba a ser el presidente del empleo. Como no hay empleos, después volteó en el 2007 e inició su guerra en contra del crimen organizado. Miles de millones de dólares se le ha invertido a esa guerra estúpida que inició Felipe Calderón. Una guerra donde no hay precedentes en el país de que entre mexicanos haya más de 55,000 muertos, más de 10,000 desaparecidos. Hay zonas y comunidades tomadas por el Ejército y la Marina cuando ellos están para mantener la seguridad nacional y no para estar reprimiendo, como lo vemos con los PFPs que llegan como perros por todos lados a reprimir a los trabajadores, que lo único que hacemos es exigir haya justicia para nosotros y se restablezcan nuestros derechos adquiridos como trabajadores. Como no hubo resultados en su guerra fallida, hoy los analistas políticos en materia de seguridad, como lo acaban de escuchar de la Organización de Estados Americanos, dice que no hay ningún resultado a favor de lo que inició Calderón en el 2007, que es una guerra fallida sin estrategia, sin verdaderamente pegarles a los que están metidos en el crimen organizado, atorándoles con los temas financieros, donde están involucrados la mayor parte de funcionarios públicos, desde el tema federal, estatal hasta municipal. ¿Y cómo van a poder acabar con el narco cuando o el 70% de la droga se va a Estados Unidos y es un negocio de 40,000 millones de dólares al año? Eso representa toda la droga que se va a Estados Unidos. Por eso ningún gobierno en turno va a dejar ese negocio, camaradas. Primero, no había problema porque 70 años vivimos con un partido, con el PRI. Tenían
controlado el tema de la droga. Pero llegaron estos panistas y se aliaron con un cártel de la droga que es el Chapo Guzmán. Hoy ese es el problema. Dos partidos en el poder que buscan todo, quedarse con el poder los próximos 6 años, y ahí va inmerso también el control de la droga para que se sigan haciendo multimillonarios. Pero como no hay resultados, por eso volteó Calderón a agredir a un sindicato democrático independiente y a ofrecerles el sector eléctrico a las empresas transnacionales y a las empresas nacionales, a los contratistas, entregarles todo el desarrollo que hemos conseguido a lo largo de más de 100 años en nuestro país. Recuerden que el sector eléctrico inicia en México con capital nacional en 1910, después fue abandonado y llegaron 2 empresas extranjeras a desarrollar todo el sector eléctrico, pero no fue suficiente, porque no electrificaban la mayor parte de la República Mexicana. Fue cuando inicia otra etapa importante en 1937 para crear esta empresa, la Comisión Federal de Electricidad, con un objetivo central que era electrificar el territorio nacional sin fines de lucro. Así lo dice el decreto de creación que mandó Lázaro Cárdenas al Congreso para crear este organismo, sin fines de lucro. Y hoy estos están lucrando con un área que es estratégica, con un área que es de oportunidades para todos los mexicanos, con un área que es palanca del desarrollo económico y social de nuestra nación. Por eso hoy Calderón buscaba frotarse las manos y decir que pudo acabar con un sindicato democrático de 97 años. Por eso le metieron todo el dinero necesario para denostar a los trabajadores ante la opinión pública. Por eso le metieron todo el dinero necesario para crear dentro del sindicato una división con estos traidores como Alejandro Muñoz y todos ellos. Los utilizaron para dividir al sindicato, compañeros. Pero gracias a la resistencia y a toda nuestra trayectoria de lucha que ellos menospreciaron, hoy podemos decir que el sindicato está vivo, que cuenta con su registro. Tenemos una representación legal y una base importante que no vamos a claudicar hasta alcanzar la victoria. La victoria está cerca, compañeros. Calderón tendría que estar pensando si trata de resolver la mayor parte de conflictos que él mismo generó, porque sería un error estratégico para él heredarle los conflictos al siguiente presidente, y principalmente el nuestro, con toda la opacidad, con toda la corrupción del proceso de extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro, desde violentar la Constitución, las propias leyes, y es la fecha, cheque, es la fecha que no han entregado los inventarios de Luz y Fuerza del Centro. ¿A cuánto le apostaban que iban a utilizar para liquidarnos a todos? Dijeron, con 22,000 millones de pesos alcanza para liquidarnos. Pero ¿saben cuánto hemos ahorrado? A lo largo de toda nuestra trayectoria en Luz y Fuerza, los fondos de previsión social al 2008 ascendían a 102,000 millones de pesos. Ese dinero es de jubilados y de trabajadores. Por eso dijeron, con 22,000 les ofrecemos un bono y que se vayan. Y al final nos quedamos con su fondo de previsión social. Eso era al 2008. Al 2011 el fondo de previsión social debe de andar a más de 180,000 millones de pesos. Y el patrimonio de Luz y Fuerza en este momento debe de andar casi en los 300,000 millones de pesos. Porque no hay ninguna zona en todo el país que se le parezca a la zona de Luz y Fuerza del Centro, que tiene un crecimiento anual de entre el 3 y el 4%. Ninguna zona de CFE tiene ese crecimiento, compañeros. Hoy esta zona es la más segura de todo el país. Hoy
Hoy ustedes chequen todas las construcciones que se están haciendo, todos los desarrollos habitacionales, inmobiliarias, empresas que se están viniendo a instalar en esta zona importante del país que va a tener un desarrollo para lo que es la zona de Morelos, para la zona de Hidalgo, para la zona de Puebla, para la zona del Estado de México, va a tener un desarrollo impresionante. Y ahí está nuestro dinero, que es para nuestra jubilación. Ahí está nuestro dinero del seguro sindical. Por eso dijeron, y le metieron todo el dinero del mundo para que nos fuéramos corriendo a recibir las migajas y después a los jubilados dejarlos en una lista donde dijeran, dependiendo de lo que haya en el país, les podemos dar su jubilación. O al final decirles, ¿qué creen? Tienes una pensión en el Seguro Social y tienes una jubilación acá en Luz y Fuerza. Pero como ya no está Luz y Fuerza, nada más te vas a quedar con tu pensión del Seguro Social y robarle a los jubilados derechos ya adquiridos como trabajadores derivados de una relación contractual. Tú no puedes renunciar a tu derecho legítimo que tienes como trabajador o jubilado. Por eso, camaradas, por más que el gobierno le da largas y largas al conflicto, ya aguantamos más de 2 años, 4 meses. Lo más difícil. Preocupados estaríamos si este año fuera a quedar el gobierno del PAN otra vez a la presidencia de la República. ¿Pero ustedes creen que va a ganar el Partido de Acción Nacional? Por todos lados que hemos recorrido el país, los mexicanos ya estamos hasta la madre del PAN y del PRI, camaradas. Por eso hoy las encuestas tratan de inhibir el voto de los mexicanos. Las encuestas que empiezan a manejar la mente de millones de mexicanos dicen es que van un 47% Peña Nieto. Es para que la gente diga, pues si ya va a ganar ese, ya para qué voy a votar. Y por eso desesperado Calderón metiéndole toda la lana, que dice que ya creó 100 y tantas universidades públicas. ¿Dónde están? Los muertos Que ya miles de bachilleratos, que va a repartir 8 millones de becas. No, que no había dinero. Pues el problema del país no es dinero. El problema del país, ¿quién lo administra? Unos gobiernos que obedecen a unos cuantos empresarios. Es inmoral que acaban de sacar con bombos y platillos en las revistas que sigue siendo Carlos Slim el hombre más rico del mundo. ¿En dónde se ha hecho rico? Aquí en nuestro país, camarada. ¿No le regalaron teléfonos de México? ¿No le han dado concesiones en Pemex, también ya en electricidad? No paga impuestos, no paga electricidad. Y de aquí ha estado sacando dinero y dinero para empezar a invertir a otros países con la complicidad del gobierno. Entonces el problema no es dinero del país, sino cómo está distribuida la riqueza de nuestra nación. Es vergonzante lo que pasa con estos funcionarios públicos y la Cámara de Senadores. La semana pasada lo discutimos aquí, los senadores del PRI y del PAN le autorizaron a Calderón subir la cuota del Fondo Monetario Internacional. México aportaba $5.800.000, $5.800.000 al Fondo Monetario Internacional. ¿Saben cuánto le aprobó el Senado? 14.038 millones de dólares de aportación al Fondo Monetario Internacional para el rescate de los países europeos. Y acá tenemos 52 millones de pobres. El salario de nosotros apenas representaba al año de los 44,000 trabajadores 7,000 millones de pesos. Desvergonzado el Senado de la República, que siguen aprobando este tipo de reformas que benefician a las transnacionales o los organismos financieros y no al pueblo de México. Y esa discusión estaba dándose en la coyuntura político-electoral.
discutimos con los representantes la necesidad de que hubiera del Sindicato Mexicano de Electricistas, ya fuera en la Cámara de Senadores o la de Diputados, para contrarrestar toda esta serie de reformas. Pero voces aquí adentro dicen no, ¿para qué vamos al Senado o para qué vamos a la Cámara de Diputados? Mejor que se sigan despachando con la cuchara grande y nosotros nada más nos quedamos en las calles hasta ver cuándo cambian las condiciones en el país. Y producto de esas voces que dicen de pasillos, hoy vamos a observar cómo los que se quedan en las plurinominales son empresarios. Televisa va a tener sus candidatos, TV Azteca tiene sus candidatos, Carlos Slim tiene sus candidatos, el Consejo Coordinador Empresarial tiene sus candidatos, y los cuates de los cuates entre los partidos, va la esposa de Jesús Ortega, de los Chuchos, van sus cuates, de lo de esa misma mafia en el poder, para seguir ¿qué? Las reformas que dicen que faltan. ¿Cuál reforma? La laboral, la energética, la reforma fiscal, que nos cobren impuestos en alimentos, en medicamentos. Y nosotros acá en nuestra guía diciendo, no hay necesidad que tengamos gente en el Congreso, todo lo podemos resolver con plantones, con marchas y en la calle, camaradas, y nosotros decimos que no. Aquí hay mucha gente importante que puede estar dando la pelea en el Congreso y acá afuera, y sería más fácil, pues si cada quien va a representar sus intereses en el Congreso. Chequen la lista de los que van de izquierda, a ver a quién conocen ustedes, para que los vayamos a ir a buscar, para que hoy que pase la elección y queden, a ver a quién conocemos para ir a tocarle la puerta y decirle, oye, pues ayúdanos. Y cuando hemos ido a verlos, dicen, la lucha de los obreros son difíciles, pero hay que ser muy persistentes, algún día van a ganar, que sí nos observan, porque están en esa clase política que tiene los mismos intereses de seguir explotando los recursos que quedan, de seguir privatizando las industrias que quedan y de apretarnos a los trabajadores para que sigan generando mayores riquezas estos que administran nuestra nación. Creo que podemos todavía dar la pelea, en eso estamos, camaradas. A pesar de lo que digan en los pasillos, yo creo que sí podemos impulsar todavía a un compañero, por lo menos, que esté en el Congreso de la Unión, a uno que conozcamos, que sepa el conflicto del sector eléctrico. ¿Quién puede defender el tema del sector eléctrico si no nosotros? ¿Quién más va a conocer de lo que está avanzando el gobierno? ¿Cómo han venido modificando la ley para permitir a las empresas privadas que se lleven sus permisos? Nosotros sabemos perfectamente desde dónde viene todo el problema de desincorporación del sector eléctrico. Lo hizo salir de Gortari, camarada. O empezó Miguel de la Madrid, cuando la crisis de los años 80, a pedir más dinero y más dinero prestado. Después vino Salinas, modifica la ley del servicio público para crear otras figuras, empezar a dar permisos. Después se vino la creación de la Comisión Reguladora de Energía para que empezaran a entregar permisos de manera discrecional a las transnacionales. Después se creó Luz y Fuerza en el 94, pero han venido modificando todo el marco regulatorio del sector para despojarnos del sector eléctrico nacional. ¿Cuál es la medida para restablecer la legalidad y el Estado de Derecho? Llevar al poder a un presidente nacionalista, alguien que respete la Constitución, que vea que el sector de energía es un área de oportunidades para nosotros los mexicanos, que donde han privatizado el sector eléctrico no ha servido para la mayoría de los pobladores, ha servido para las transnacionales y las empresas privadas desde el ámbito de los propios gobiernos y comprando congresos. Tenemos toda una gran responsabilidad, compañeros, una responsabilidad con nuestra nación, una responsabilidad con nuestro sindicato, un sindicato democrático que nació hace 97 años. Y quiero referirme
porque hay varios jubilados que están aquí, reconocer que están luchando al lado de los trabajadores en activo por defender al Sindicato Mexicano de Electricistas. Mi reconocimiento, compañeros jubilados, a nuestras compañeras también aquí presentes y a todos los compañeros que no hemos aceptado la liquidación. Hoy hemos sumado a nuestras propias familias. Queremos pedirles a los trabajadores que nos puedan pasar la relación con respeto, lo digo, para publicar el día de mañana un desplegado que va a salir a la opinión pública en el marco del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué hay que festejar en el Día Internacional de la Mujer? Nada. Pero sí hay que convocar, las mujeres tienen que convocar a todas las mujeres del pueblo de México a acabar con todos esos agravios que ha hecho este régimen neoliberal desde la época de los priistas y hoy que se ha profundizado más con los panistas en el poder. ¿Qué ha hecho Josefina Vázquez Mota por las mujeres? Nada. ¿Qué ha hecho Beatriz Paredes por las mujeres? Nada. ¿Qué ha hecho la señora Estahuelas por las mujeres? Nada. Lo único que vemos con estos gobiernos neoliberales es represión a las mujeres. Siguen los femicidios en Ciudad Juárez, en el Estado de México, despidiendo a mujeres como en el caso de Luz y Fuerza. 4.500 trabajadoras fueron echadas a la calle, compañeras que estaban embarazadas a la calle, compañeras madres solteras que tenían la manutención de sus hijos a la calle. ¿Quién lo hizo? Fue el gobierno de Felipe Calderón. Ahí están las mamás de los niños calcinados de la guardería ABC, las esposas de los trabajadores que murieron del crimen industrial en Pasta de Conchos, que hoy reclaman el rescate de los cuerpos para darles cristiana sepultura. Hoy están las esposas o mamás de todos los más de 55,000 asesinados por la guerra estúpida de Felipe Calderón. Ahí están también todas las mujeres despedidas de Mexicana de Aviación. Por eso es muy importante que en este desplegado aparezcan en primera plana todas las trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricistas. Las de limpieza del Congreso. Claro, despedidas también. Que aparezcan todas nuestras compañeras jubiladas. Que aparezcan las esposas de nuestros compañeros trabajadores y jubilados. Que aparezcan las hijas de los trabajadores en edad de votar, para decirle a este pinche gobierno de Calderón y a Josefina Vázquez Mota que nos vamos a multiplicar por toda nuestra región para explicar, y por un lado las mujeres, por otro lado los trabajadores jubilados, que nos permita hacer una gran jornada nacional por reivindicar los derechos de las mujeres y los derechos del pueblo de México. Les pedimos entonces que se pueda organizar muy rápido con los representantes, con los jubilados, y pongan su nombre para que aparezcan miles de firmas de mujeres en este desplegado, donde se va a convocar un frente nacional de mujeres en todo el país para que realmente se reivindiquen los derechos de las mujeres en nuestro país. Por otro lado, también hay una jornada de firmas para meter la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Felipe Calderón utilizó al ejército vestido de PFP. Eso es un delito grave. Este se condena con juicio político y cárcel, camaradas. Como hoy tiene subordinado al Poder Judicial, a los órganos de impartición de justicia en el país, creen que en este momento no se puede procesar a Calderón. Pero vamos a dejar el antecedente, la queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque siendo él el jefe de las Fuerzas Armadas, del Ejército, no puede utilizarlos para reprimir a trabajadores, cambiándoles el uniforme y mandándolos como si fueran PFPs, engañando al pueblo de México. Usurpación de función. La queja ya está lista. A Calderón lo vamos a acusar de intento de asesinato de trabajadores del SME. Los que tomaron las instalaciones no iban a otra cosa más que a reprimir si alguien se oponía. Era gente preparada con armas largas,
explosivos, y a cualquiera que se opusiera, él iba a ser reprimido y Ministerio Público y a la cárcel. Felipe Calderón debe de ser acusado por delitos de lesa humanidad. La queja la va a poner el Sindicato Mexicano de Electricistas. Le vamos a pedir a más sindicatos que la firmen, y será el caminito para llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se puede quedar un precedente en nuestro país de esa naturaleza, sino después cualquiera que llegue va a querer hacer lo mismo y acabar con la democracia en este país, acabar con las garantías individuales y los derechos adquiridos de los trabajadores. Por eso, compañeros, los que no han firmado para la queja, porque la vamos a poner la próxima semana, hay que firmarla, todos los trabajadores. La vamos a hacer pública, la vamos a explicar, y no nada más es contra Calderón. Genaro García Luna, es contra también el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, y todos esos enfermos mentales que hicieron un golpe de Estado en contra de un sindicato democrático independiente, que lo único que hemos hecho en el país es construir toda esta infraestructura eléctrica a lo largo de casi más de un siglo. Lo único que hemos hecho es levantar la voz para alcanzar conquistas como trabajadores, los cuales generamos la riqueza. Lo único que hemos hecho en un sindicato democrático independiente es pensar diferente a los poderosos. Por eso la osadía de este gobierno de acabar con el sindicato. Pero Calderón se equivocó. Calderón se va a alargar en unos cuantos días y el sindicato se va a quedar a trascender en la lucha histórica de la clase trabajadora en nuestro país. Por eso, compañeros, estemos muy pendientes estos días. Mañana será la reunión en Gobernación, pero en tanto no haya una respuesta, estos cabrones también hay que hacerles la vida de cuadrito. Los que se metieron a usurpar nuestros trabajos de manera ilegal, y les tenemos preparado para el día de mañana en otros edificios con otros compañeros hasta que podamos regresar a trabajar, camaradas, porque ya demostraron que son pendejos, que no saben, que están saqueando las finanzas públicas, y sobre todo ya les demostramos que con el ESME no van a poder, camaradas. El ESME se va a quedar, Calderón se va a largar, y el vivanco que tienen aquí también se va a largar, y el sindicato va a recuperar su fuente de trabajo y la garantía para los jubilados, que les van a seguir pagando su jubilación hasta el último día de su existencia, gracias a la lucha heroica del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva los presos políticos! ¡Viva el grupo de jubilados! ¡Viva nuestras compañeras trabajadoras! ¡Viva la familia electricista! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, camaradas.